Vale, entonces, pues empezamos con la clase del día de hoy. Como recordarán, pues lo que hemos estado viendo es la paquetería de ggplot que les va a servir para empezar a hacer su representación gráfica de los resultados que están obteniendo. Y antes de comenzar, quería preguntarles si ustedes ya están viendo el cálculo de alguna de las otras partes del ICAP. Y de ser así, ¿cuál sería? Porque ahorita lo que ustedes ya han calculado es el capital neto, entonces pues justo quería preguntarles si ya han calculado alguna otra de las partes del cálculo del ICAP. De momento no, creo. Ok, ¿qué es lo que han estado viendo con Fanny estos días? Estamos viendo acerca de... permítame un poquito. Empezamos a ver lo del método estándar para los activos ponderados y los 10 grupos. Y de... Sí, justamente. Ah, Sí, ok, sí, ok. no. Vale, perfecto. Bueno, entonces ya próximamente también ya les pondremos el nuevo apartado para el módulo, bueno, para la siguiente parte de su proyecto final, el siguiente módulo. Y en lo que eso ocurre, mi recomendación es que empiecen a trabajar en su proyecto final con la creación de estas gráficas, ¿no? La creación de estas gráficas, ¿dónde iría? Bueno, iría en el apartado de funciones, porque finalmente, si se dan cuenta, digo, perdón, en el de objetos, porque si se dan cuenta, finalmente todas estas gráficas, como ya lo habíamos visto en la clase pasada, se pueden guardar en objetos para que eventualmente se, se desplieguen en algún otro entorno, ¿no? Como lo mencionábamos la clase pasada también, por ejemplo en un dashboard, ¿no? Que sería lo que a nosotros más nos interesaría. Entonces, pues esa es mi recomendación. Insisto que qué gráficas son las que ustedes deberían presentar. No hay una específica. Otra vez, como también les mencionaba la clase pasada, lo más importante es que sus gráficas realmente aporten información a la persona a quien le están dando los resultados. Entonces será finalmente su decisión el determinar cuáles son las gráficas que van a presentar, ¿no? En principio, por ejemplo, un histograma no, tal vez no sería tan útil porque finalmente, aunque los datos sí son continuos, no, en principio no quisiéramos nosotros saber la distribución de los datos que tenemos del capital neto. Tal vez nos interesaría, por ejemplo, una serie de tiempo que explique cómo ha ido evolucionando el capital neto a lo largo de una cierta periodicidad, ¿no? También los gráficos de barras, como los habíamos mostrado, viendo qué porcentaje representa del capital neto cada una de las partes que ustedes calcularon, también podría ser interesante, pero otra vez, esto es más, queda más a su consideración y será su decisión, ¿no? O sea, yo recomiendo esas dos gráficas y también otras que veremos más enfrentito. Pero bueno, vamos a empezar con la nueva gráfica que nos queda el día de hoy, que son los box plots. ¿Alguna vez ustedes han visto los box plots? ¿Han trabajado con ellos o no? ¿O de plano nada? Sí, en estadística, nada más, una muy sencillo. Ok, ok. ¿Y para qué ocupabas los box plots, Melvin? Justamente como para hacer pequeñas simulaciones sobre los datos o sacar medias, medianas, igual las gráficas. Ok, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más Sí. que ya haya usado los box plots? Vanessa, Grecia. Permítanme. Ujujú. Ahora sí creo que ya se debería ver, ¿no?
Ok, entonces Vanessa no los ha usado. Y pues bueno, sí, justo como mencionaba Melvin, nos ayudan a explorar un poco la naturaleza de nuestros datos. Los boxplots tienen varios nombres. Uno de ellos es el diagrama de caja, muy, muy traducido del inglés, ¿no? También se les conoce como diagramas de caja y bigote. Y pues básicamente estos resumen la distribución de una variable continua. Porque justamente como decía Melvin, muestran su mediana, su primer y su tercer cuartil, que son los, los cuartos hasta donde está todo el acumulado de los datos, y sus valores atípicos, los outliers, ¿no? Lo único que tienen como limitante es que su distribución subyacente no es visible. ¿Por qué? Porque nada más es una cajita, ¿no? Pero bueno, está compuesto por varias partes que representan la distribución de los datos. Aquí les explico un poquito cómo es que funcionan. Representa el rango intercuantílico IQR, es decir, la distancia entre el primer cuartil, es decir, hasta donde hay el 25% de nuestros datos. Por ejemplo, si tenemos datos de que van de uno en uno, del 1 al 10, el 25% sería hasta el valor 4, ¿no? Porque ahí tendríamos el 25% de todos los datos. Y en el tercer cuartil estarían, perdón, hasta el valor 2, estaría hasta el 2 y ahí estarían todo el acumulado del 25% de nuestros datos. Y el tercer cuartil, que sería hasta el 75%, y eso sería hasta el valor 8, ¿no? Entonces, bueno, el 50% de nuestros datos están dentro de esta caja. ¿Y por qué nos interesa? Porque por lo general lo que se sale de esa caja son, eh, como lo mencionábamos, valores atípicos, cosas que no son comunes y que realmente lo que está aquí adentro es lo que nos interesa. La línea central dentro de la caja es la mediana, es decir, hasta donde están el 50% de los datos. Otra vez volviendo al ejemplo de hace ratito, sería hasta donde está el valor 5, ¿no? Y divide la distribución en dos mitades. Y aquí está lo demás, los bigotes. Bueno, el por qué tiene el nombre completo de caja y bigotes. Se extienden hasta los valores más lejanos que no se consideran todavía completamente típicos. Y estos llegan hasta 1.5 veces del rango intercuantílico por encima de Q3 o por debajo de Q1, ¿vale? Entonces, ahora sí, los puntos que estén fuera de esos bigotes son valores atípicos que se identifican como puntos individuales y que justamente no siguen como la misma naturaleza ni el mismo comportamiento del resto de los datos. Entonces, estos resumen muy bien la distribución, pero no muestran la forma exacta de esta. Entonces, no podemos saber si es simétrica, bimodal, sesgada, porque no nos da detalles sobre la frecuencia exacta de los valores dentro de cada sección. Entonces, ahorita vamos a ver un diagrama que es un poquito más potente que los boxplots, porque nos permite hacer todo lo que ya mencionamos los boxplots, aunado al hecho de que nos muestra la distribución de nuestros datos. Entonces, vamos a hacer de momento el boxplot. ¿Y cómo se hace? Bueno, otra vez como siempre, primero vamos a definir los datos sobre los que vamos a trabajar. En esta ocasión vamos a usar mtcars, que es un conjunto de datos que ya viene en R. Y vamos a pasarle los argumentos a la capa principal. Y después le vamos a añadir la capa del boxplot, que básicamente se construye con boxplot. El fill, como siempre, sirve para colorear nuestras figuras y el alfa nuevamente sirve para la transparencia de estas figuras, ¿no? Aquí otra vez estoy añadiendo yo otra capa, que es nada más la etiqueta que va a estar en el eje de las X, que es seal. Y si se dan cuenta, aquí en la primera capa puse en el valor de las X asFactor.seal. ¿Por qué? Porque transformé esa variable a tipo factor, y básicamente el tipo factor nr es el de las variables categóricas que hablábamos el otro día también, ¿no? Y aquí pues sí se necesita una variable numérica, porque finalmente para calcular hasta donde hay una mediana de los datos, hasta donde se acumulan el 75%, pues estos deben estar
deben ser numéricos, ¿no? Como lo que mencionaba también hace ratito, lo de que tenemos valores, por ejemplo, del 1 al 10, pues así se mantiene aquí. Entonces, esto es lo que obtenemos. Aquí, como pueden ver, tenemos un boxplot para cada una de las categorías de los cilindros. Aquí tenemos de 4 cilindros, de 6 cilindros y de 8 cilindros, ¿no? Y aquí se muestra hasta dónde van los datos de cada uno de estos conjuntos. Entonces también podemos añadirles nubecitas de puntos para mostrar cómo es que se están comportando nuestros datos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a crear un data frame que repita varias veces la palabra A, la B, la C, la D y así sucesivamente, y luego también que genere valores que vengan de una distribución normal, va a generar 500 valores, y aquí otros argumentos para la función de los datos que estamos simulando, ¿no? Entonces, básicamente, como se van a ver, pues así, ¿sale? Entonces, otra vez, si se dan cuenta, nada más esta primer variable la creé para crear unas categorías. ¿Por qué? Porque nos va a servir ahorita. ¿Cómo? Bueno, pues de momento aquí creamos otro boxplot con estos datos que acabamos de generar. Si se dan cuenta, aquí tiene el nombre de data y aquí también. El valor de las X va a ser el nombre, Y va a ser el valor que tenga, y fill es el color que va a ir adquiriendo, recordemos, con base en la variable categórica de nombre. Entonces, creamos nuestro boxplot. Aquí nada más le pusimos un alfa de 0.6. Jump Jitter es donde ya empiezan a añadirse los puntitos. Color, pues básicamente indica de qué color van a ser los puntos. El tamaño, size, de qué tamaño van a ser. Y alfa, otra vez la transparencia. Scale Fill Manual también ya lo hemos trabajado. Los colores con los que vamos a mostrar nuestro gráfico, en este caso con base en las categorías que ya teníamos. El theme, también, si recordarán, es la parte trasera del gráfico. Y finalmente también aquí otro theme que indica dónde va a estar la posición de la leyenda, el título del gráfico y finalmente el texto como tal que va a aparecer en el título, ¿no? Y que vamos a querer que aparezca en el eje de las X, en este caso queremos que esté vacío. Y así es como nos va a aparecer, si se dan cuenta. Ahora sí podemos ver un poquito más cómo es que los datos se van distribuyendo, o más que distribuyendo, repartiendo en todo nuestro diagramita. Y pues es bastante visible el por qué es que se construyen así los boxplots, ¿no? Por ejemplo, en este caso, casi todos los datos están aquí en esta franjita verde. Entonces es por eso que este boxplot es mucho más chiquito que este, porque este, por ejemplo, tiene sus puntos más distribuidos tanto hacia abajo como hacia arriba. Está mucho más disperso que este otro, que este otro o que este otro. Entonces, así es como ustedes pueden añadir esos puntos para ir verificando que su boxplot sí esté graficando como se debería hacer. Y también podemos mostrar diferentes boxplots para diferentes grupos de datos. Por ejemplo, aquí otra vez generamos una semilla para que los datos sean reproducibles, o el experimento sea reproducible más bien. Creamos unas fechas y creamos un dataset que va a usar el valor de las fechas, que los va a ir repitiendo, o sea, y va a ir repitiendo cada uno de estos valores 20 veces, y los valores propiamente, que se van a ir generando con base en una función uniforme, en una distribución uniforme, perdón, multiplicado por 20, y los valores mínimo y máximo que te van a tener estos datos simulados, ¿sale? Entonces aquí vemos un poquito cómo se ven, tenemos la fecha y vamos teniendo los valores, ¿no? Entonces, primero debemos convertir las fechas a formato de texto para que sean categóricas en el eje de las X. Entonces, para eso podemos usar la función format, indicar sobre qué variable de qué data frame vamos a hacer el cambio, y aquí el cambio con base en esta expresión regular, ¿no? Entonces aquí podemos ver que pasamos de 2011 0101 a 2011 QQ, y así sucesivamente con todos. Digo, como hay varios de 2011, por eso es que no aparecen aquí de otras fechas, pero
En principio tenemos también de 2012 y de 2013. ¿Sale? Entonces aquí nada más queremos el gráfico, otra vez, capa principal, Geom Box Plot, que es para el Box Plot. Le podemos ir cambiando sus valores, el fill, el color, el outlier shape y demás, que esta es la forma de los outliers, este es el tamaño de los outliers y la transparencia del propio gráfico. Y finalmente unas etiquetitas, ¿no? Para el título, para el subtítulo, qué va a ir en la X y qué va a ir en la Y. Y finalmente tendríamos un diagrama, o más bien todo un gráfico, así con varios box plots. ¿Sale? Y aquí podemos ver que cada uno se corresponde a un cuatrimestre, si no mal recuerdo, habíamos dicho. Para cada uno de los cuatrimestres de cada uno de los años, ¿no? Entonces aquí tenemos el de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y así sucesivamente para todos, ¿no? No obstante, tiene algunas limitaciones, como ya habíamos dicho. Igualmente, si quieren ver ustedes todo respecto a los boxplots, ahí les dejo unos libritos para que ustedes los puedan consultar. Pero vamos a ver ahora sí el diagrama que le gana un poco a los boxplots. Pero antes de ir ahí, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Alguien tiene una pregunta? No, todo bien. Perfecto, muy bien. Entonces, vámonos con el otro gráfico que les estaba comentando. Y este es el diagrama de violín. El diagrama de violín permite comparar la distribución de varios grupos, ahora sí mostrando sus densidades. ¿Qué mejora aporta esto frente a un boxplot? Bueno, que combina las ventajas de un histograma y de un gráfico de densidad, más bien, o un gráfico de densidad, junto con las bondades del boxplot que ya habíamos dicho, que era donde se veía en su media, hasta donde se acumulaban los datos y para ver los outliers y demás, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito más a profundidad de esto. Las principales diferencias y mejoras es que muestra la forma de la distribución. En un boxplot solo indica valores clave, lo que ya habíamos dicho, pero una gráfica de violín representa toda la distribución. También nos da más información sobre la densidad de los datos. Si una parte del violín es más ancha, significa que hay más datos en ese rango. Y un boxplot no muestra cuántos datos hay dentro de cada cuartil, solo sus límites. Véanlo como que ahora vamos a empezar a graficar todos estos puntitos, ¿sale? Aquí pues, también verlos así como a ojo de buen cubero, como dicen por ahí, pues es complicado, ¿no? Porque igual yo digo, pues aquí yo veo más datos, pero no sé, Grecia podría decir, no, pues yo veo más aquí. Pero Vanessa podría decir, yo veo aquí un montón. Y finalmente Melvin dice, no, todos están mal, todos los datos están aquí abajo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque finalmente nos estamos guiando únicamente por puntitos, no tenemos propiamente una curva que nos esté diciendo qué tan ancha o qué tan delgada es en qué lugares, para decirnos, ok, sí, pues aquí hay más datos que acá, porque aquí está más ancho que lo que podría estar acá. Entonces ahorita vamos a ver un poquito más claro a qué me refiero con esto. Y también es útil cuando hay datos multimodales, es decir, si los datos tienen más de un pico o moda, un boxplot no lo refleja, pero una gráfica de violín sí. Entonces, ¿cuándo usar cada uno? Cuando el boxplot, cuando solo necesitas un resumen estadístico, algo rápido, sencillo, ¿no? Por ejemplo, para este proyecto final, ¿no? Porque no van a hacer análisis estadísticos muy profundos, solamente les gustaría saber pues dónde está en la mitad de sus datos y qué tan acumulados están, ¿no? Si están muy por encima de la mediana, o sea, quiero decir, si aquí tienen muchos valorcitos o si tienen puntos más allá de los bigotes que representen outliers. Pero también podrían usar la de violín cuando quieren ver la distribución completa de los datos, ¿no? O sea, para este proyecto, cualquiera de las dos que ocupen está bien, pero ya si se quieren ver así super pros, pues yo recomiendo la de violín siempre. Entonces, ¿cómo creamos un gráfico de violín en R? Muy sencillo, otra vez. Capa principal y con la función geom-violin. Y si se dan cuenta, los argumentos son otra vez muy similares a los del boxplot. Otra vez el color y la transparencia del gráfico. Luego añadimos un gráfico de caja dentro del violín, básicamente para complementarlo, ¿no? Porque si nada más pusiéramos el violín,
nada más se vería la distribución de los datos, pero ya perderíamos ahora esto. Entonces combinar ambos resulta en gráficos muy potentes. Y bueno, finalmente aquí ya añadimos un titulito con la función ggtitle, añadimos una etiqueta en el eje de las X, una en el eje de las Y, y finalmente los colores, que otra vez los vamos eligiendo nosotros. Entonces así es como se ve un gráfico de violín. Si se dan cuenta, se llaman así porque sí parecen un poquito un violín, ¿no? Entonces aquí básicamente lo que hice fue graficar otra vez los datos de el dataset de Iris, y básicamente aquí va mostrando dónde están ubicados los, valga la redundancia, los datos, su mediana y los rangos intercuantílicos de estos, ¿no? Entonces, nuevamente, si desean verse muy pros, recomiendo que ocupen esta forma de hacer los gráficos de Boxplot y de violín, o sea, para que se combinen y así ustedes tengan toda la información necesaria, ¿no? Y aquí si se dan cuenta, está a lo que me refería. Por ejemplo, aquí arriba era lo que yo les mencionaba, que aquí tal vez uno podría tener una interpretación distinta de qué tan ancho está la burbuja aquí de datos en comparación a esta. Podríamos tener ahí algunas discusiones, pero el gráfico de violín nos lo ahorra y ya nos muestra específicamente dónde es que hay más de estos puntitos. Por ejemplo, para cetosa hay un montón de puntitos en el valor 5. Para versicolor tenemos un montón de puntitos alrededor del valor 5.5 más o menos, que es donde está más ancho el violín. Y finalmente para virgínica lo tendríamos en torno a 6.5, que es donde está más ancho el violín. ¿Sale? Entonces, otra vez, si quieren aprender más, aquí les dejo una página y este video dedicado exclusivamente a los diagramas de violín. Finalmente vamos a ir con nuestros últimos gráficos. La gráfica de barras básicamente nos sirve para conteos, y es que a diferencia de la gráfica de barras tradicional, que simplemente muestra el valor de cierta variable categórica, también podemos crear gráficos de barras que muestran la cantidad de observaciones de esta misma variable. Entonces, básicamente, ¿a qué queremos llegar con esto? Que aquí lo que veíamos era el porcentaje, ¿no? La cantidad. Y de este lado lo que vamos a... perdón, la cantidad de los datos que teníamos respecto a una cierta categoría. Por ejemplo, aquí, que la variedad de fruta amarilla era del 60%, la verde del 40%, y así es como se completaba el total. Aquí lo que vamos a hacer es tal cual ir conteando cada una de las variables. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues aquí vamos a usar el dataset de Star Wars. Les muestro aquí un poquito cómo se ve. Tiene altura, masa, cabello de color, color de piel, color de ojos, año de nacimiento, sexo y género de los personajes. Entonces, vamos a hacer un conteo rápido con base en la variable de la especie. Aquí básicamente hacemos una transformación con la función pipe que ya habíamos visto, que venía de dplyr, y vamos a contar cuántas especies hay. Vamos a organizarlo de mayor a menor y vamos a quitar todos los que tenían NA en su especie, que bueno, justo aquí ya no se alcanza a ver, pero vamos a quitar todos los que tengan NAs. Y así es como nos queda. De humanos tenemos 35 personajes en Star Wars, droides 6 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a crear ahora nuestro gráfico para ver el conteo y no necesitar estarlo viendo aquí así, porque muchas veces presentar así los datos puede resultar un poco intuitivo para personas que no están tan familiarizadas con R y con cómo se muestran los datos. Y además, como somos muy visuales, siempre presentarlo en una gráfica es muy benéfico, ¿no? Entonces, ¿cómo lo presentamos? Muy sencillo, otra vez capa principal, y ahora utilizamos la función geom_bar. Básicamente le decimos el tipo de posición en el que queremos que esté, que es stack, el estado, que sea la de identidad, el ancho de cada una de las líneas y el relleno del color de cada una de las líneas. Después añadimos un titulito, unas etiquetas, vamos a cambiar el orden de las coordenadas, o sea, lo que estaba originalmente en las X,
ahora va a estar en las Yes. Básicamente, si se dan cuenta, lo único que estamos haciendo es pasar de este formato a uno donde supongan que este estuviera aquí arriba, este aquí en medio y este aquí abajo. Es decir, como que lo estamos rotando, ¿no? Eh, y cómo se vería esto. Ah, y finalmente unos ajustes al tema, al, digamos, fondo de todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería esto? Pues así, muy sencillo, ¿no? Es muy útil y es muy práctico, sobre todo, por ejemplo, cuando ustedes quieran crear alguna pirámide poblacional, pues estas funciones les pueden servir. Para el proyecto no es necesario que, por ejemplo, ustedes muestren, eh, no sé, imaginemos que aquí ustedes pusieran los conceptos y aquí el conteo de cada uno de ellos, o sea, las veces que apareció cada uno, ¿no? Entonces eso me parece a mí que, por ejemplo, no sería una gráfica que aportaría tanto, pero finalmente es su decisión también, ¿no? Entonces, ¿qué hace el argumento stat de geoncall? Si se dan cuenta, está aquí, o geonbar, perdón, aquí cometí un error, pero bueno. Por defecto stat es igual a count. Geonbar cuenta la frecuencia de cada categoría en el eje X y usa esos conteos como alturas de las barras, lo que les mencionaba aquí, ¿no? Que esto originalmente estaba trasladado 90 grados y esta línea en vez de estar así horizontal estaba vertical al igual que todas las demás. Pero bueno, básicamente lo único que nos sirve este gráfico es para ir viendo la frecuencia de cada una de las categorías. Y cuando usamos stat identity, le estamos diciendo a ggplot2 que la variable ASY variable ya tiene los valores que deben usarse para la altura de las barras sin hacer ningún conteo adicional. Entonces aquí sí se tuvo que hacer, perdón, aquí no se tuvo que hacer el conteo. ¿Por qué? Porque nuestros datos ya venían contados, ¿no? En T1 es donde habíamos hecho nuestro conteo, entonces ya no se tenía que hacer nada más. Bueno, y finalmente vamos a las gráficas de pastel, las cuales tengo un conflicto yo existencial con ellas. Si las ocupan en su proyecto final no hay problema, está bien, pero de preferencia no las utilicen. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos somos más propensos a poder identificar cantidades cuando estas son así, en tipo barras, rectas, cuando tenemos por ejemplo, una línea que está particionada, se nos hace mucho más sencillo. No sé si alguna vez han llegado a ver estas reglas grandotas que venían como partidas con maderitas para ir viendo cuánto equivalía a un tercio y un cuarto. Bueno, justamente se hace así porque nosotros como humanos nos es más sencillo medir cosas de esa manera. Las gráficas de pastel van en contra de todo eso que les acabo de decir. ¿Por qué? Porque sí nos sirven para ver la proporción, por ejemplo, de una cantidad de ciertos datos. Por ejemplo, cuando hay votaciones, ¿no? Que ven que aparece así el típico circulito y dice, no, pues el candidato A tiene 30% de votos y el candidato B tiene 20% de votos y el candidato C tiene el 50% de los votos. Entonces, sí, por ejemplo, en esos contextos se utilizan, pero otra vez, lo que estamos haciendo es partir un círculo en triángulos. Y aunque en ese ejemplo que les acabo de mencionar, esos triángulos serían muy fácilmente identificables porque serían grandes, ¿qué pasa si empezamos a añadir más categorías? ¿Qué pasa si hubieran no nada más 3 candidatos, sino que hubieran, o 4 candidatos, sino que hubieran 20 candidatos, 35 candidatos, ¿no? Entonces ahí es donde se empieza a complicar porque nuestro cerebro ya no es capaz de identificar las proporciones de esos triangulitos. Entonces, aquí básicamente menciono cómo ha sido criticada la precisión de estos gráficos en los últimos tiempos y si quieren ver como todavía más profundo el por qué usar una gráfica de pastel no es lo más recomendable, les dejo aquí esta página que básicamente habla respecto al tema, ¿no? Porque se han hecho análisis psicológicos, estadísticos y de diseño de arte y demás que justamente han tratado de demostrar que las gráficas de pastel no son lo mejor.
Nuevamente, si ustedes un día quieren hacer una aquí para el proyecto, no les voy a bajar puntos por eso, pero sí considero que para sus futuros trabajos, a menos de que se los pidan, yo no recomendaría que ustedes hicieran gráficas de pastel. Pero bueno, como eso puede pasar eventualmente, aquí les pongo cómo hacerlas. Entonces, otra vez, primero definimos nuestros datos que vamos a utilizar, las categorías y los porcentajes, ¿no? Otra vez pensemos como que son los candidatos A, B, C y D para unas elecciones y el porcentaje de votantes que tiene cada uno. Entonces creamos las etiquetas y a nuestro data frame original le vamos a añadir una columna que se llame etiqueta. ¿Sale? Entonces, básicamente aquí lo que estamos haciendo es cómo vamos a ir rellenando esta nueva columna y lo vamos a ir rellenando con la función paste 0, que va a ser la categoría sobre la que estamos trabajando aunado al porcentaje de dicha categoría, ¿no? Finalmente vamos ahora sí a graficarlo. Usamos ggplot, o sea, nuestra capa base. Utilizamos la función geonbar con la identity. ¿Por qué? Porque otra vez ya están los conteos, el tamaño, el ancho de las columnitas, de las particiones y finalmente el color que va a tener el, las particiones, ¿no? Luego esto lo vamos a modificar. ¿Por qué? Porque queremos que sea un círculo. Si se dan cuenta estamos usando geonbar otra vez, que es básicamente la que estábamos usando aquí. Y ahí es donde ustedes me dirían, oye, pero Ale, eso nos va a volver a dar exactamente esto mismo. Bueno, pues justamente para eso ocupamos ahora la función chordPolar, que nos va a trasladar nuestra representación así a coordenadas polares para volverlo un círculo. Entonces, básicamente esto va a convertir el gráfico en una gráfica de pastel. Y aquí pues otra vez el tema que yo quería que estuviera en el fondo, el título y los colorcitos. Finalmente, ¿cómo queda? Así, ¿sale? Así es como tenemos una gráfica de pastel en R. Pero nuevamente, yo lo que les recomiendo es que no utilicen este tipo de gráficas. Porque otra vez, aquí tenemos 4 candidatos, digamos, no hay problema, podemos ver más o menos que este rojo es más grande que este azul. Pero otra vez, aquí me gustaría detenerme un momento y preguntarles, ¿realmente se ve una diferencia significativa entre este rojo y entre este amarillo? O sea, sean completamente honestos y díganme, no, sí, ya, yo lo veo completamente distinto. Son triángulos distintos totalmente. O si por el contrario, más bien, pues sí se medio pierde cuál es más grande que otro. Díganme, ¿qué les parece? Pues yo los veo igual. Ok, Y en dado caso incluso se ve hasta parecido al azul. exacto, sí, justamente. Grecia, Vanessa, ¿ustedes qué opinan? No, pues es que yo, bueno, pero igual. Oye, la redundancia, no veo una. ¿Cuál es más grande que otro? Ok, muy bien. Y Grecia. también no se ve mucho la diferencia, excepto tal vez porque se describe en la categoría que el rojo es el más grande. Exactamente, ¿no? O sea, si no tuviésemos esta leyenda, yo podría decirles, no, pues sí, el amarillo es el más grande. Y pues en principio no tendremos una manera muy sencilla de decir o de probar que eso no es cierto. Entonces, sí, es complicado poder usar un gráfico de pastel porque incluso, o sea, hice este ejemplo adrede, porque incluso con porcentajes grandes, donde uno diría, la diferencia entre una categoría y otra es evidente, pues ya vemos que no es el caso, ¿no? Entonces, por eso yo siempre recomiendo que, por ejemplo, para mostrar las cantidades de ciertos datos, es decir, sus conteos, pues es mejor usar estas gráficas de barras, ¿no? A mí me parecen hasta más elegantes, más interesantes que estar haciendo este tipo de divisiones extrañas donde otra vez nuestros cerebros no han evolucionado para reconocerlos. Entonces, bueno, aquí es donde terminamos el tema de ggplot2. Digo, también con esta misma paquetería podemos ir añadiendo etiquetas del porcentaje en cada una de las partes encima de la misma, pero otra vez, como utilizamos la función chordPolar, viene un problema porque cuando queremos añadir las etiquetas, R como que no lo sabe interpretar y pone una etiqueta por aquí, otra por aquí abajo, otra por acá y otra sí le da por pura chiripa en el amarillo, ¿no? Entonces,
Eh, sí, o sea, también se pueden poner esas etiquetas por encima, pero pues vaya, no considero yo que sea lo más útil usar este tipo de gráficos. Otra vez, si ustedes los quieren usar en el proyecto, bueno, este gráfico en específico, adelante, no hay ningún problema, pero en general procuren no hacerlo. Entonces, bueno, básicamente al final podemos también añadir lo de las etiquetas que les mencionaba. Y aquí les pongo unos recursos adicionales para que ustedes puedan todavía explorar más de ggplot2, que era lo que les comentaba al inicio de la primera clase que tuvimos respecto a ggplot2. Y esto se los doy porque, insisto, ggplot2 es muy inmenso, muy inmenso. Al grado en el que, por ejemplo, pueden cambiar cosas que uno en principio diría, eso es súper hasta ridículo, hasta inimaginable, o sea, como porque yo quisiera cambiar la figura de este puntito específico, bueno, pues se puede. Y si quisieran que todos los puntitos tuvieran figuras distintas, pues también se podría. Si quieren que tengan figuritas del perrito este que estuvo de moda hace un tiempo, que era el Doge, que era el perrito este Shiba Inu, no sé si lo llegaron a ver, del que salió el meme de tengo ansiedad. Bueno, podrían ustedes cambiar todos estos puntitos por ese perrito. Porque hay un paquete en todo el ecosistema ya prácticamente que existe de ggplot2 que permite hacer eso. Entonces, por eso es que yo aquí les dejo este material extra para que ustedes lo puedan checar. Primero, la página oficial del paquete, obviamente. Luego, y por cierto, este es importante porque también, si no mal recuerdo, añade links o tiene links a otras paqueterías que le ayudan a ggplot2 a hacer sus gráficos todavía más personalizables, ¿no? También les dejo el capítulo 1 del libro de R for Data Science, que justamente explica cómo ir mostrando nuestros datos, y finalmente el libro de recetas para gráficas de ggplot2 del Graphics Cookbook Second Edition. Y finalmente, si lo que buscan es ser así el maestro de maestros o la maestra de maestras en gráficas, les comparto el libro avanzado creado para este fin, que es ggplot2 Elegant Graphics for Data Analysis. Y si se dan cuenta, las gráficas sí van modificándose a un grado en el que pues sí ya son muy personalizables, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda? No, todo muy claro. Perfecto. Vanessa, Grecia, ¿alguna duda? No, todo claro, gracias. Perfecto, Igual, entonces todo ya. bien. Bueno, yo sí tengo una duda. No sé si podría dar como un ejercicio en una ayudantía donde sí hagamos esto con los datos de Iris, por ejemplo, ¿no? Pero donde sí podamos hacer tal cual el código. O sea, Claro, sí, sí, sí. ¿Qué les gustaría más? ¿Que lo hiciéramos aquí en la clase del viernes? ¿O que les deje yo la actividad ya con las especificaciones y todo? Y el viernes ya nada más van presentando y vamos revisando qué fue lo que hicieron. mm, pues como gusten. O sea, sí podrías dejarlo si quieres y ya irlos avanzando nosotros, pero igual, sí, si tenemos dudas, pues ya resolverlo el viernes. Ok, perfecto. Sí, sí, me parece bien. Entonces les subo la actividad ahorita en un ratito para que ustedes vayan practicando el hacer estas gráficas. Y justo, si por algún casual ustedes se hubieran quedado atorados en una parte o así, el viernes la checamos sin problema, ¿vale? Pero la intención sí sería que ustedes traten de irlo resolviendo para que el viernes, básicamente para que ustedes vayan agarrando práctica en esto, y ya para que el viernes no nos tome tanto tiempo y también podamos ver el siguiente tema, que ya es prácticamente el penúltimo tema antes de Shiny, ¿no? Entonces, pues nada, sí, me parece muy bien. Ahorita les subo la actividad. Y pues si no hay más dudas, o bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda? No. Muy bien, pues si no hay más dudas, hasta aquí dejaremos la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su asistencia, y otra vez cualquier duda o pregunta pueden mandarme correo o mensaje.
Claro, gracias. Gracias a Gracias, buenos ustedes. días. Gracias Buen día, igualmente. hasta luego.